Hola, todos hemos escuchado que el mejor momento para buscar trabajo probablemente es cuando no lo necesitamos. También es cierto que muchas veces salimos a explorar nuevas opciones cuando efectivamente sí lo necesitamos. O bien hemos perdido el trabajo o hemos renunciado, o bien estamos considerando por distintas razones dar un cambio que responda a encontrar un escenario que esté más acorde a la expectativa que tenemos del lugar de trabajo, de nuestra remuneración, de nuestro desafío profesional, etcétera. Vamos a revisar algunos elementos que son necesarios a la hora de aproximarnos al mercado, a la hora de salir a enfrentar este proceso conocido como búsqueda de trabajo, este trabajo de buscar trabajo, ¿sí? Y vamos a sugerir ahora algunas recomendaciones que nos permiten avanzar sobre seguro, ¿sí? A veces el querer salir corriendo a pedir café, juntarse con headhunters, levantar redes de contactos, aparece como algo impulsivo cuando no hemos hecho la preparación previa de cara a alinear cuál es nuestra narrativa laboral que queremos, dónde, en qué condiciones, qué no queremos, cuál es nuestro siguiente paso, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son los ámbitos más que más me conectan con aquello que me apasiona laboralmente hablando, etcétera. Vamos a darle una mirada a algunos de estos aspectos y sin lugar a dudas, si haces el paso a paso que te sugerimos, vas a aproximarte a el trabajo, de encontrar trabajo más seguro, más alineado y más en concordancia con aquello que te apasiona y aquello que debiese ser tu siguiente paso. ¿Sí? A ver, la primera recomendación tiene que ver con hacer una suerte de retrospectiva de la última década. ¿A qué me refiero? Más allá de los roles, cargos, organizaciones en las que nos hemos desempeñado, es importante adentrarnos en cuál es el hilo conductor que hemos vivido, por el que hemos transitado en la última década. ¿Cuáles son las organizaciones de las que hemos formado parte? ¿En qué roles? ¿A quién le hemos reportado? ¿Han sido nuestros principales clientes internos? ¿Cuáles son los proyectos centrales en los que hemos debido desempeñarnos en esta última década? Sí, es importante no caer en la tentación de poner solamente o de detenernos solamente en aquellos cargos que, en nuestra opinión, pudieran ser más rimbombantes o tener dejarnos en un mejor pie de cara al proceso de nuestro siguiente paso. ¿Sí? Es importante hacer esto para nosotros y esta retrospectiva debe contemplar cada uno de los roles, si estuvimos de manera en algún interinato, si reemplazamos a algún colega en algún momento, hacer la retrospectiva completa. ¿Sí? Es interesante tratar de identificar, a propósito de lo que hemos hecho en esta década, cuáles han sido eh, el tipo de proyectos que han tenido en común, perdón, este tipo de proyectos y, desde luego, ¿cuál ha sido la secuencia? ¿Han sido siempre ascendentes en términos de responsabilidad? De pronto me vi inserto en un conglomerado de proyectos o de decisiones ultra estratégicas y nunca lo busqué, pero se fue haciendo natural. Siempre fue más táctico y no pude llegar a lo estratégico, que era lo que siempre definí como mi siguiente paso. Son preguntas que debemos hacernos mirando paso a paso nuestra última década laboral mental. Eh, es clave dejar por un momento de lado o en pausa este ímpetu de la red de contactos y del café estratégico para abrir posibilidades. Las posibilidades las vamos a abrir en la medida en que tengamos claro algunos elementos que nos permitan direccionar el siguiente paso que estamos buscando, y no en el momento cero, cuando no hemos hecho la revisión, cuando no tenemos definido con claridad lo que queremos y lo que no queremos, porque de pronto podemos ir a quemar algunos potenciales buenos cafés en pro de avanzar más rápido. ¿Sí? La verdad, tampoco se trata de hacer una pausa de un par de meses, ni siquiera de un par de semanas. Podemos hacerlo con algunos días de trabajo a conciencia
Y la primera recomendación en este sentido es responder tres preguntas que son súper sencillas, pero que nos permiten estructurar un hilo conductor bien relevante. La primera, eh, ¿cuáles son los roles que puedo, en función de la experiencia que tengo y de la formación que he logrado construir, que puedo o que creo que puedo ocupar en el mercado? ¿Sí? Eh, Claramente hay que considerar cuáles son los elementos que nosotros identificamos como característicos de estos roles. Por ejemplo, si he sido gerente de administración y finanzas en los últimos años y antes me desempeñé como subgerente de control de gestión, probablemente nuestro sesgo natural va a ser pensar en que una gerencia de finanzas es o debería ser el siguiente paso. No necesariamente. Revisemos eh, qué, cuáles son mis alternativas, y aquí cuando digo revisemos es no le pongamos techo a aquellas alternativas. Anotemos todas las alternativas posibles que aparezcan de nuestra revisión de potenciales siguientes pasos. ¿Sí? Luego tengo que responder en cuál de estas posibles siguientes lugares organizacionales creo que tengo más elementos técnicos, más elementos de expertise y más elementos para hacer una oferta atractiva frente a otros potenciales candidatos. Ahora, con una mano en el corazón, responder igualmente en cuál de estos roles quisiera estar, independientemente, y aquí dejando entre paréntesis que determinado rol gana más o menos, en cuál de estos roles yo quisiera estar realmente. Y intencionar el hacer un asterisco, hacer destacar aquellos ámbitos en los que yo quisiera poder desplegarme, para poder conectar esto con una siguiente dimensión muchas veces eh, subvalorada, que es en qué tipo de cultura organizacional me gustaría desempeñar. La verdad es que a lo largo del tiempo he tenido la oportunidad de escuchar a candidatos que mm, manifiestan una amplísima disposición a roles, cargos, tipos de compañías, apelando fundamentalmente a su experiencia o su capacidad de adaptación. Y de la misma manera he visto cómo muchos candidatos, efectivamente, como son altamente empleables, se recolocan muy rápido, pero a poco andar se dan cuenta que la cultura de la organización a la que han llegado es una cultura que está absolutamente ajena a lo que ellos esperaban o a lo que consideraban era su siguiente paso. Pero la premura por encontrar algo pronto les hizo avanzar y venderse correctamente como candidato, prefiero, o candidata, de forma tal de poder reinsertarse muy rápido. Al final del día eso tiene un costo mucho mayor de cara a la empleabilidad y finalmente es evidente cuando se producen estos saltos con muy pocos meses de intervalo. ¿Sí? Una vez que hemos dado respuesta a estas preguntas, nosotros deberíamos intentar explorar un poco más activamente la fase de los contactos. ¿Qué es lo que voy a contarle a mi contacto? ¿Cómo voy a contarle a mi contacto que estoy en búsqueda de mi siguiente paso? Y aquí la recomendación es acotar a aquellos ámbitos en los que yo, primero, creo que tengo más posibilidades y más elementos técnicos para poder insertarme. Segundo, ¿en cuál de estos posibles roles disfruto y me conecto más con la pasión, con aquello que me mueve, con aquello que yo quisiera hacer realmente? Y en tercer lugar, considerar cuáles son mis posibilidades reales en el mercado en el que estoy inserto hoy día, o el lugar geográfico en el que estoy inserto hoy día. Cuando tengo más o menos definido aquello, puedo avanzar a tener conversaciones en las que, frente a la pregunta, ¿qué estás buscando?, tengas un relato que no vacile, que sea absolutamente certero y que defina, estoy buscando una gerencia de tal o cual tipo en una organización con fines de lucro, sociedad anónima abierta, sin fines de lucro, en una universidad o centro de educación superior. Esa precisión es importante, y es importante porque en la medida que nosotros somos capaces de sostener el por qué somos más atractivos y para ocupar un determinado rol
y por qué estamos buscando ese rol y no cualquier cosa, la verdad es que inmediatamente nuestro interés relativo frente a otros candidatos que están disponibles para cualquier tipo de organización y para cualquier tipo de rol es consistentemente mayor. 2 o 3 roles objetivos debiese ser nuestra lista absolutamente clara, precisa y acotada. 5 roles en cualquier industria, si es marketing, marketing, si es finanzas, finanzas, si es control de gestión, eso solo va a mermar sus posibilidades de diferenciarse frente a candidatos o candidatas que aparezcan con una fortaleza técnica precisa. Ahora bien, el siguiente paso es conocer claramente cuáles son mis fortalezas. ¿Y cuáles son mis fortalezas? La verdad es que exige una cuestión re sencilla que es, vaya a pedirle feedback a personas que están o que estuvieron cerca de su desempeño con una pregunta muy sencilla. ¿Cuál identificas tú o reconoces tú en mí como las 3 principales características en positivo que me distinguen? Esta recogida de fortalezas, por supuesto, tiene que venir de la mano con un proceso en el que yo creo que mis fortalezas tengo que poder ser capaz de identificar cuáles creo yo que son mis fortalezas. Pero vayamos a preguntarle a nuestro entorno, ojalá a nuestro jefe o nuestro ex jefe, a alguno de nuestros pares y a alguno de nuestros clientes internos y externos. Con esta medida, selecciono 3 o 4 elementos que me permiten responder esa pregunta que sabemos que viene. Te van a preguntar sí o sí cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y de la misma manera, tan importante como el que las fortalezas aparezcan genuinamente relevadas, es que las debilidades den cuenta de ámbitos concretos y precisos de desarrollo, no de falsas debilidades. Las falsas debilidades solo te restan puntaje en el proceso de entrevista. ¿Cuáles crees que son tus debilidades? Y de pronto candidatos muy creativos te dicen, mira, la verdad es que soy tan comprometido que al final eso termina pasándome algún nivel de factura personal. Vayamos a buscar debilidades de carácter con altura ejecutiva en términos de ámbitos que demuestren autoconocimiento, que demuestren ganas de seguir avanzando, que demuestren conexión con el entorno. Receta para poder ir a alinear lo que yo creo que son mis debilidades con lo que mi entorno identifica como debilidades, feedback. Vayamos a pedir, junto con pedir identificar nuestras 3 fortalezas, busquemos identificar cuáles son las debilidades que nuestro entorno recoge. ¿Sí? Un currículum, una hoja de vida profesional debe tener al menos, y no me estoy adentrando en la estructura del currículum porque eso lo vamos a ver en detalle, en un módulo concreto de revisión y eso, pero en la narrativa que tengo que ser capaz de ofrecer a quien me regala un café o a quien me invita a una entrevista, tengo que ser capaz de identificar lo que yo soy en términos de formación profesional, lo que yo he hecho en términos de cuál ha sido mi principal desempeño laboral y aquello que me apasiona. Los piropos, los autorreconocimientos de eh, especialmente hábil para conducir equipos en ambientes complejos y ese tipo de cosas, dejémosela a nuestras referencias, dejémosela a nuestros clientes o en última instancia dejémosela a la profesional o el profesional que nos va a entrevistar. ¿Sí? Así es que nada, quedan invitados a responder las preguntas que les estamos sugiriendo. Este proceso solo va a fortalecer su narrativa como candidatos y candidatas y van a maximizar la probabilidad de encontrar el siguiente paso en el lugar que ustedes quieren, con la cultura organizacional que ustedes quieren, en el rol que ustedes quieren y sin lugar a dudas más cercano o todo lo cercano que sea posible a el ámbito de responsabilidad y de remuneración que ustedes necesitan y están buscando. Aquí aplica el vamos despacio, un paso a la vez, y esto se puede hacer, todo lo que les he compartido en este momento se puede hacer en pocos días, pero bien vale la pena hacerlo a conciencia. Con el consultor o la consultora que estés desplegando este programa, que estés desarrollando este programa, vas a tener oportunidad de compartir y de recoger cualquier duda o inquietud respecto de cómo pedir feedback, cómo
integrar lo que recogiste de ese feedback en tu relato y en definitiva articular cuál es la narrativa de tu siguiente paso en este proceso de encontrar trabajo. Buena suerte y nos vemos pronto. Adiós.